Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo video revisión de mod. El día de hoy les traigo este mod de Z2 que se llama el Z2 Max Cat 10x10. Es un camión que fue agregado recién hoy día a consolas, pero debo decirles que eh, está disponible al día de hoy, a este momento que estoy publicando el video. Está disponible solo para PS5, PS4 y PC. O sea, falta que lo homologuen para Xbox, Xbox Series XS y Nintendo Switch. Pero de momento solamente tenemos el privilegio, por hoy por lo menos, de revisarlo en PlayStation. Este camión está basado en un MAN que ya es conocido por varios. Es un camión que primordialmente se utiliza para temas militares. Eh, es un camión bien especial, bien potente. Y Z2 lo replicó aquí de una muy buena manera. Ya había habido antes un mod de este camión, pero estéticamente se ve bien, se veía bien, pero en lo que son las prestaciones era muy exagerado. En cambio aquí Z2 fue bien coherente con el tema de las prestaciones, por lo poquito que lo voy a probar, se ve bien, no es exagerado, dependiendo de las cosas que le instalemos, eso sí que es importante. El camión se parece mucho al de la vida real, tiene muchas modificaciones, las vamos a ver en el taller en un momento más. Eh, Ahí tiene la inscripción de Max, obviamente muy parecido a lo que es MAN. Así es como viene básico, como lo están viendo aquí. Tiene tres ejes en la parte trasera, todo reforzado, tiene sus faros, su anclaje para remolque, tiene los tanques de combustible, tiene doble eje en la parte delantera que giran ambos, tiene los faros ahí abajo, fíjense ahí en en un socavón ahí con una pequeña reja que lo protege. Tiene su espejo, rueda de repuesto, todo eso es lo que trae básico. Tiene una capacidad de combustible de 380 litros y la tracción es activable y el bloqueo está siempre activo. Así que tenga el bloqueo siempre activo es bueno en todos los camiones. El interior, para qué hablar, muy bonito, bien detallado. Eh, Ahí tiene la inscripción de Max. Los espejos son pequeñitos pero funcionan. Tiene el mismo sonido que el Derry Special. Creo que está montado sobre la base de ese camión. Incluso tiene la misma bocina. Como ven, los marcadores funcionan y de noche el interior se ve así. Ahora a un lado más oscuro que no le pegue la luz ahí, para que lo vean. Así se ve el interior. Las luces tienen buen alcance para ser básicas y desde el exterior se ve así, ¿ven? Ahí están apagadas las luces y prendidas alumbran lo normal. Lo normal alumbran estos faros del Max. Vamos a irnos al taller para, antes de ir a probarlo obviamente, vamos a revisar todo lo que tiene para mejorar. Aún me encuentro un poco resfriado, así que si me notan la voz un poco extraña es por eso. Eh, Nos vamos a tienda de camiones. Ahí está, el Z2 Max Cat 10x10, tiene un costo de $165.100. En personalización tenemos 7 motores. Les recomiendo que le instalen desde el DD836 hasta el D2 538, porque estos que están aquí, los primeros, los de Z2 son muy exagerados. Le vamos a dejar el de 6 litros, que es el que trae básico. Creo que es más que suficiente. Y después en caja de cambio tenemos 4.
le vamos a instalar la multiusos, que es la más cara. Después tenemos en la suspensión tenemos la básica, que es la que están viendo. Después tenemos la elevada, sube un poquito. Y tenemos la activa. La activa es la mejor de todas. Y vamos a instalarle esa. Después tenemos neumáticos. Aquí los que están primero son los del originales del mod, que son los Max 2 y Max 1. Y tenemos los neumáticos DLC, los neumáticos del juego. Pero lo que les quedan mejor obviamente son los del mismo camión, que son los Max. Tenemos dos series, como les decía, de 54 pulgadas y de 57. Y son esos dos diseños los que hay que son originales de este camión. Le vamos a instalar estos que son los más grandes. Después en cabestrante tenemos 6 opciones. Tenemos los cabestrantes Z2, que son bastante más largos que los originales. Pero le vamos a colocar el pesado avanzado. Después tenemos tubo de respiración ahí en el lateral de la puerta del chofer. Tenemos el ladeado, así se llama, que va ese tubo negro por la orilla del camión. Y este otro que aparece solamente en la parte superior, que se llama el Z alta. Ambos tienen el mismo valor y por lo que veo es casi la misma altura, así que no hay mucha variación. Añadido chasis, le podemos colocar el transportador de tronco frontal, vibrador sísmico, anclaje alto, anclaje bajo. Tenemos este módulo anterior que dice ahí, marco de uso general, que se conjuga con la cabina. Es para instalar otro complemento, pero ahí lo vamos a ver. Tiene 240 piezas de reparación. Ahí está, pues, ven, esa es la finalidad. Si le ponemos este, le instalamos después la grúa, que esta grúa es para cargar carga común y corriente, pero va, cierto, en la parte superior, aunque el espacio que ocupa ahí, cierto, es muy grande, se pierde harto de lo que es el largo de donde podemos colocar carga. Después tenemos la plataforma plana larga, que son 4 espacios. Está bastante buena. Tiene unos tanques de combustible atrás, pero no se le suma más combustible. Tenemos añadido tronco personalizado al camión, que es para troncos medianos. Después tenemos para troncos cortos, que es lo mismo, pero varía en el tipo de tronco y tiene 240 piezas de reparación cada una de las plataformas. Si le instalamos esta plataforma, después le podemos instalar la grúa, que esta es la del Aramatsu Forester, para poder cargar troncos manualmente o descargarlos también, o si se les sueltan, ahí con la grúa los van a poder acomodar. Después tenemos este añadido de mantenimiento, que es original también del mod, muy bonito. Tiene 2300 piezas de reparación, 6 ruedas de repuesto y 800 litros de combustible. Después tenemos esta otra plataforma que es con laterales y fíjense dónde tiene la grúa. La trae ya instalada esta plataforma. Es una grúa común y corriente, pero obviamente con su diseño personalizado. Y esta plataforma tiene 4 patas aparte para poder estabilizar el camión y poder cargar tranquilamente la plataforma. Después tenemos la plataforma común y corriente sin ninguna pata y sin grúa, pero es de 3 espacios solamente, no 4. Después tenemos aquí, miren, si le instalamos solo esta plataforma, la que tiene la grúa en el centro, después le podemos ocupar el espacio de adelante con eh, combustible, en este caso son 600 litros. Le podemos colocar agua, que son 1200 litros, pero ese espacio no se puede cargar, es solamente para colocar estos, ay, me trabé,
estos suplementos, ¿cierto? Para reparación y combustible y agua. No se le puede cargar ese espacio y considerarlo como uno, solo se queda con dos espacios de carga. Después tenemos un marco de cisterna de combustible, bien bonito también, personalizado del camión. Tiene 250 piezas de reparación y son 2.800 litros de combustible los que puede llevar. Y como era de esperarse, también lo trae para agua, pero tiene 250 piezas y 3.000 litros de agua. Denme un segundito. Ya, ahora sí, continuamos revisando este mod interesantísimo de Z2. Y nos falta por ver, ya revisamos todo lo añadido, que son bastante bonitos e interesantes. Vamos a dejarlo, vamos a probar uno que ya tengo preparado afuera. Así no preparamos otro de más. Aunque me gustaría ver también qué tal se va con los troncos. Nos falta en lo estético. Aquí tenemos varias cosas también. Tenemos, para empezar, parachoques traseros, dice aquí, pero son estos puntos aquí para cambiar la rueda de repuesto. Esta es la original. Le podemos, la podemos dejar un poquito descubierta, ¿cierto? Y queda solamente con ese enganche. O bien lo colocamos así con la rueda de repuesto y esa pequeña parrilla que en realidad tampoco se cuenta como piezas. Entonces, ya, ahora sí, disculpen que me están llegando justo mensajes cuando uno está revisando o grabando algo, así es típico. Ya, le estaba mostrando, ¿cierto? Esta parrilla que en realidad las piezas y combustible que se ven ahí no se cuentan, son solamente estéticas. Me parece extraño en verdad que pase esto porque ese Tao siempre hace notar todo lo que le colocan, lo hace notar. Me parece a mí que aún el mod está incompleto. Creo que parece que le faltan detalles y tal vez se sume cuando ya lo sume a las consolas que faltan. Después tenemos el parachoques delantero, tenemos el original, ¿cierto? Este otro que cambia de color blanco, la parte baja. Después tenemos este otro que se ensancha con una pegatina roja blanca, ¿y cierto? Y cambia los faros, o sea, en realidad no el faro, sino que lo que lo protege. Después tenemos este que ya se parece más a lo que es el camión de la vida real. Incluso ahí los sale como parachoque HX, que le cambia los faros, le colocan neblineros, el parachoque tiene mayor superficie que cubre ahí, ¿cierto? Toda la parte baja del camión y las rejillas protectoras. Y por último, el mismo parachoque, pero sin las rejillas. Ahí se pueden distinguir mejor los faros. Después tenemos en otros, tenemos los guardabarros, que pueden ser en color negro, en color blanco o estos que son ensanchados que obviamente combinan con el parachoque que les mostré antes con las mismas pegatinas esas
roja blanca. Y como ven los umbrales laterales, las pisaderas se ensanchan también, así que por eso va ahí acorde con ese parachoque. Se las voy a instalar para que vean bien a lo que me refiero. Ahí está, ven. Esa es la finalidad de ese ensanche para este parachoque. Y aquí me faltó algo. Sí, estábamos en los parachoques, ¿cierto? Tenemos este protector de tubo que protege lo que es la parte frontal del camión y el parabrisas por el alrededor. Tenemos esta fijación de techo que es una escotilla con dos luces color ámbar. Después tenemos esta que es más alta, que dice porta equipaje HX, que tiene 80 piezas de reparación y 20 litros de combustible. Y por último, tenemos dos balizas con sirena, dice ahí, me imagino yo que suena. No la he probado, se la vamos a instalar. Que son de color azul. Después tenemos rejilla delantera, que es nada más que la máscara. Que tenemos la que trae base. Después tenemos esta que es totalmente plana. Una que dice UF Alemania, ERT. Después tenemos estas ya que son parecidas a las del camión de la vida real. Tenemos esta y esta. Esos dos tipos tenemos de parrillas frontales que son más parecidas a los originales. Después ya tenemos la otra, ¿cierto? Que son complementarias. Tubo escape tenemos el básico y el rodado, que es uno plano que va ahí en la parte baja. Y llantas tenemos tres. Las del camión que está hecho en base, ¿cierto? Aquí, que es el Derry Special. Las tenemos las llantas originales en negro y color amarillo. Colores, solamente colores militares. Blancos con camuflaje, rojos con camuflaje, azul con camuflaje, celeste, verde. Colores bien, bien bonitos en realidad, que le quedan en general muy bien. Vamos a salir para ver cómo se ve con los troncos. Y quiero probar la sirena también a ver si suena. Aquí vamos a ver que puede llevar remolques de camiones. Así que bien. La bocina. Y vamos a ver la sirena, a ver. Ahí está, bien. Para hacerla sonar y para detenerla. Modo suspensión, como les decía, ¿cierto? Tiene la suspensión que le instalé, que es la activa, y la verdad es que se eleva bastante el camión, así que bien, porque igual el camión es bajito, entonces puede topar por ahí, y con esa suspensión le ayuda a pasar más fácil los lugares complicados. Vamos a cargarlo con troncos para ver cómo se ve, si son troncos personalizados o sí, personalizados. Miren, los troncos medianos quedan un poco extraños, ya, como que más cargado a un lado, pero bueno, por lo menos no es algo común. Vamos a ponerlo de mediodía que se vea mejor. Ahí está. Así que bien, este nuevo camión de Z2 creo que es de los buenos mods que ha sacado este modelo últimamente. Ahora nos vamos a cambiar el que yo tengo modificado aquí, que lo tengo con la plataforma que tiene la grúa en el centro, porque quiero mostrárselos también. Miren, vamos a activar la grúa, así funciona, es un brazo bien pequeñito, pero más que suficiente, ¿cierto?, para cargar el camión. Vamos a ver si llega hasta atrás. Claro, llega justo al largo del camión, así que ¿para qué más? Si es para lo que se necesita. Tenemos las patas
que le estaba diciendo anteriormente, que la verdad es que soportan súper bien el camión, mira. Lo deja pero más que estable por la grúa, así que y casi imposible volcarse cuando estemos cargando el camión. Vamos a ir a probarlo como corresponde. Vamos a cargarlo con cosas bien pesadas. Yo creo que este la borra, ¿cierto? No. Ahí no, así con la suspensión baja, y cuando lleguemos allá al barro lo vamos a levantar. Pero como en el camión no es para nada exagerado, y para qué decir el nivel de detalle que tiene. Creo que de verdad que es un muy buen y bonito moto. Por eso apenas lo vi, decidí grabarlo y publicárselo de inmediato. Hoy día no tenía pensado subir video. Quería tomármelo de descanso, pero eh, me llevé la sorpresa que ya está disponible en la consola porque, eh, por ejemplo, ayer lunes, recién lo mostró el amigo Gaming Wheels, que es un canal bien interesante que también es especialista en revisar mod y en dar noticias del juego. O sea, yo lo sigo, así que igual me voy guiando un poquito ahí por él cuando va mostrando los mods, más o menos cuando él los publica ya están disponibles para consolas casi siempre, así que por eso hoy me levanté y revisé al tiro si es que había algo nuevo. Así que ahora vamos a la prueba de fuego, que es el barro, vamos a levantarlo y nos metemos. Mejora, pero muchísimo lo que es la altura con la suspensión activa. Un muy bonito modelo les traigo el día de hoy. Así que espero que les guste. Fíjense qué pasa, pero sobradísimo por el barro. Eh, en realidad es un camión que debería ir así de bien, ¿eh? Es un camión que su finalidad es lo que todo el tema militar. Entonces, las prestaciones que tiene deben ser bien, bien fuertes. Con el tema del cambio de superficie, el barro, el agua, la tierra, todo. Así que eso, pues, amigos, espero les haya gustado la revisión. Disculpen ahí esos momentos de pausa que tuve, pero era por fuerza mayor. Espero que les haya en general gustado la revisión y eh, los que tienen la posibilidad ahora de probarlo son la gente de PlayStation como yo y de PC. Apenas esté disponible para Xbox les voy a comentar, y para Nintendo también obviamente. Así que eso. El mod, por último, por último, ocupa en PS5, ocupa 147 megabytes de espacio, así que es un mod más pesado, pero bueno, ahí cada uno sopesa lo que quiere, lo que le interesa, y este mod la verdad es que vale la pena, pero van a tener que sacrificar otro para poder instalarlo y tener solo lo mejor. Así que eso, amigo, un gran abrazo. Recuerde suscribirse al canal, apoyarme con su like y compartir el video. Chao, chao.